Sin duda ahí tenemos ya un acercamiento, ¿no?, a esta enfermedad, pero queremos seguir profundizando. El cáncer gástrico es una de las principales causas de mortalidad por tumores malignos en el país. Para abordar esto y más, estamos junto al doctor Gonzalo Pizarro, oncólogo del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Vida y Salud. Bueno, ahí el doctor Bernucci ya nos ha acercado un poco a las causas. Si pudiésemos profundizar un poco más en cuáles son las tres primeras, podríamos decir. Muy buena pregunta. Lo primero es, en general, recordar que los cánceres son enfermedades muy heterogéneas y que en general las causas son múltiples incluso en distintas personas. O sea, no necesariamente depende de un solo factor. Como muy bien decía el doctor anteriormente, la infección crónica por Helicobacter pylori en el estómago es una de las principales que favorece estos cambios que llevan a desarrollar cáncer de estómago. También tenemos otros factores que son ambientales, le podríamos decir, que tienen que ver, por ejemplo, con el tabaquismo, con el consumo del cigarrillo. Mucho se habla que está asociado, por ejemplo, al cáncer de pulmón, pero quizás no lo decimos tanto respecto al cáncer de estómago. Y por otro lado, también hay otros hábitos que se han visto más asociados en el último tiempo a cáncer de estómago, como los consumos excesivos, por ejemplo, de ciertas carnes, productos refinados derivados de las carnes, ¿no es cierto?, que pudieran favorecer también el desarrollo de cáncer. Es como la presencia de esta bacteria, porque yo he escuchado en varias personas, ¿no?, uno como que la gente lo comenta, como, oye, fui por esto y me encontraron esta bacteria. Exacto. Es bastante prevalente, significa que es muy frecuente cuando tú estudias en las personas chilenas la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Lo que pasa es que en la mayor parte de los casos tenemos personas que podemos llevar Helicobacter pylori de manera asintomática, es decir, sin ninguna molestia. Otras personas que desarrollan dolor, incomodidad, reflujo asociado a esta bacteria, y un porcentaje menor es el que lamentablemente, por no solamente la bacteria, sino que por características también personales, termina desarrollando cáncer. ¿Cómo prevenir? Esa es siempre la pregunta, ¿no? El autocuidado me imagino que influye bastante, como usted lo decía, con respecto a otros factores como el tabaquismo. Claro, creo que hay recomendaciones para la población general y hay recomendaciones para ciertos grupos en particular. Respecto a la población general, yo creo que lo más importante es mantener hábitos saludables, ¿no es cierto?, como mencionábamos antes, evitar el hábito tabáquico, es decir, evitar el cigarrillo, evitar el consumo excesivo, ¿no es cierto?, de ciertos productos como el exceso de carne roja y sobre todo estas que están preparadas, ¿no es cierto?, como la parrilla de carbón con combustión, que eso es, lógicamente favorece el desarrollo de cáncer. Y hay otras cosas que tienen que ir justamente como más que prevenir, es como ir al diagnóstico más precoz. Es decir, si tienes una molestia estomacal, ¿no es cierto?, que dura más de 7 a 10 días, que es persistente, que empeora y que se puede acompañar de baja de peso, muy bueno es ir a consultar con algún especialista. Ese es un síntoma. Síntoma o signo de alarma. ¿Otros que pudiésemos considerar? Creo que dentro de los más fáciles de entender para cualquiera de nosotros es, uno, un dolor o un malestar, digamos, abdominal, la boca del estómago, que se mantenga por varios días y que no se recupera, ¿no es cierto?, con cosas simples como cambios en el hábito de la alimentación. Y el otro, por ejemplo, es la baja de peso. Ya cosas que son más serias, lógicamente, es tener deposiciones con sangre o tener deposiciones muy oscuras, muy negras, que te hagan pensar que viene sangre saliendo del estómago y se procesa en el colon y termina generando esa característica. Y respecto a los tratamientos en Chile, ¿qué tratamientos existen? ¿Cómo se aborda finalmente este cáncer? Mira, por una parte, así como cómo lo abordamos, en general, recordarle a la gente que el cáncer son enfermedades nuevamente complejas y que requiere de la evaluación por múltiples especialidades. En general, partimos muchas veces al diagnóstico con una endoscopía, que es este procedimiento por el cual a través de una camarita tú puedes revisar el estómago y tomar muestras de todo aquello que parezca sospechoso. Y si se confirma a través de un patólogo, un médico que revisa esa célula y ve si esto efectivamente es cáncer o no, normalmente hacemos evaluaciones multidisciplinarias. ¿Qué significa eso? Que examinamos los casos con oncólogos médicos, que somos los que damos tratamientos como las quimioterapias, cirujanos, radioterapeutas, y hoy en día diríamos que el estándar para poder tratar la enfermedad con intención de curarla es la cirugía. Y el estándar hoy en día, lo que nosotros les podemos ofrecer es hacer después de eso, pero en general lo que intentamos es antes de la cirugía y después de la cirugía, una quimioterapia para prevenir el riesgo de que el cáncer se metastice, es decir, se ramifique por el cuerpo, ¿ya? Y lo otro tiene que ver ya cuando lamentablemente diagnosticamos casos que son al menos la mitad de los casos que uno ve, que efectivamente debutan con metástasis, es decir, que el cáncer ya no solamente se aloja en el estómago, sino que se ramificó a otros órganos como el hígado u otras partes dentro del abdomen. Y ahí
el tratamiento principal hoy en día constituye el uso de quimioterapias y en algunos casos algún otro tratamiento más novedoso. Muy cortito y para ir cerrando, ¿cada cuánto uno debiese chequearse para más o menos llevar el control de esto? Muy buena pregunta. Las guías van variando de país en país, pero yo diría que sobre todo para aquellas personas que tuvieron un familiar, padre, madre, hermano, con antecedentes de un cáncer de estómago, ideal hacerlo cerca de los 40 años a partir de eso. Y probablemente entre los 40 y los 45 ya ir a ver un gastroenterólogo o pensar en hacerse una endoscopia puede ser una buena medida para prevenir la aparición de este tipo de enfermedades. Perfecto, nos ha quedado clarísimo el panorama, ¿no?, en nuestro país y también, por supuesto, cómo cuidarnos, que eso es lo más importante finalmente, ese mensaje. Doctor Gonzalo Pizarro, oncólogo del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. Que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias.